sumarnos a su dolor, acompañarles en ese dolor y expresar al mismo tiempo los mejores deseos de una pronta mejoría a los que resultaron heridos en el citado trágico accidente. Ciñéndome ya al contenido del Pleno y de la intervención y comparecencia del presidente del Gobierno, que este grupo parlamentario, junto con otros, solicitó, quiero recordar lo que declaré cuando el PP anunció que el presidente del Gobierno iba a comparecer. Dije, llega tarde, pero nunca es tarde cuando llega. Hoy reitero el sentido de aquella frase. Bienvenida sea la comparecencia. Siempre en Parlamento es bienvenida una comparecencia parlamentaria. Pero, señor presidente, a nuestro juicio, usted debiera haberse explicado mucho antes. Usted ha tardado mucho en dar explicaciones y cuando ha venido a esta Cámara lo ha hecho presionado por las fuerzas políticas de la oposición, presionado por los medios de comunicación y también presionado por la propia ciudadanía. Nos hubiese gustado muchísimo más que su comparecencia hubiese sido antes y a iniciativa propia. Hubiese sido el primer signo positivo de que se entendía, más allá del caso Bárcenas, de que el presidente del Gobierno quería ponerse al frente de la manifestación de la necesaria regeneración política. Pero no ha sido así. Lamentablemente no ha sido así. Ha venido tarde. Estoy convencido también, señor presidente, que usted sabe que la mayoría de los ciudadanos dan credibilidad a lo que dice el señor Bárcenas. Y en política las cosas a veces no son como son, sino como parece que son. Y eso un político y un presidente del Gobierno debe tenerlo muy presente. Es más, le diré algo que repetí antes también en alguna declaración. Hoy jurídicamente resulta aberrante e incluso podría decirse políticamente dar más crédito a las palabras cambiantes de una persona que está en prisión, que ha demostrado una acumulada cantidad de dinero en el exterior, una escandalosa fortuna, que la propia justicia dice de él que cree que tiene voluntad o que existe riesgo de fuga y que no colabora sinceramente con la justicia. Puede ser, sinceramente, aberrante dar más credibilidad a esa palabra de ese señor que a la del presidente del Gobierno. Pero esta circunstancia, señor presidente, tampoco le exime ni tan siquiera atenúa su responsabilidad de dar cuentas en esta Cámara. Está muy bien que usted haya hecho 1, 2, 3 ruedas de prensa, pero en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, las ruedas de prensa no sustituyen ni pueden sustituir jamás al Parlamento. Ni pueden, por supuesto, ignorar al Parlamento como usted ha hecho durante unas cuantas semanas o meses. Ignorarlo, que para mí, para nosotros, nos parece que es uno de los graves errores que usted ha cometido, señor presidente. Soy consciente que hoy no existe ninguna imputación judicial sobre su persona. Y deseo además que así sea para usted y para cualquier miembro de esta Cámara o fuera de esta Cámara en el futuro. Pero también soy consciente que se debe respetar el proceso judicial, que tiene su tempus, que tiene un ritmo desgraciadamente muy lento, ritmo lento que nos lleva a recordar aquello que la justicia no es justicia cuando es lenta, ritmo lento que en muchas ocasiones somos los propios responsables políticos quienes tenemos una buena parte de la responsabilidad por lo que hace referencia a la función de la Administración de la Justicia y que alguna medida, aquí abro un paréntesis, que quiere introducir el Gobierno de limitar el papel de los procuradores todavía ralentizará más esta Administración de Justicia. Pero sabiendo todo ello, insisto, no existe excusa alguna para no comparecer. La justicia en un Estado de Derecho decide, después de ese largo proceso y de esos tempus. Pero el Parlamento, este Parlamento, debiera haber ya mucho antes, con mucha anterioridad al día de hoy, convencer, conocer y debatir sin suplantar a la justicia. Y eso es posible. La justicia tiene que hacer su trabajo y el Parlamento tiene que hacer el suyo. Hasta la fecha la justicia va haciendo su trabajo y hasta el día de hoy el Parlamento no ha tenido ocasión de conocer sus opiniones
tal como reclamó Convergencia y Unión, porque usted la rechazaba comparecer ante esta Cámara. Por eso le pedimos su comparecencia, pero por eso también, vuelvo a remarcar, nos hubiese gustado que usted hubiese comparecido antes y que si nadie se lo dijera. Desde una voluntad sincera de querer creernos su palabra, hoy ya no solo puedo decir que quisiéramos creer lo que usted dice, sino que necesitamos creerle. No es esta una necesidad o ansiedad personal, ni de nuestro grupo parlamentario. Es que la alternativa a no creerle, o la alternativa a lo que usted diga que no sea cierto, es entrar en la desestabilización de un país que necesita trasladar estabilidad y proyectar confianza. Y este no es nuestro objetivo. Pero tampoco, señor presidente, en nombre de este objetivo puede hacerse, como lo ha hecho usted y como hoy ha reiterado en su exposición en esta Cámara, no hablar del tema. Evidentemente, creo que precisamente las acusaciones que recaen sobre usted, las acusaciones que recaen sobre el presidente del Gobierno, obligan más que nunca a hablar y a dialogar y a debatir sobre este asunto, sobre el caso Bárcenas, en esta Cámara. Es peor para usted, en contra de lo que usted afirma, es peor para su credibilidad, es peor para la credibilidad de su Gobierno, en el interior y en el exterior, no hacerlo como no lo ha hecho hasta el día de hoy, que, en cualquier caso, hacerlo como lo estamos haciendo en esta sesión parlamentaria. No aceptamos desde nuestro grupo parlamentario la tesis de que hablar de Bárcenas perjudica a España. Lo que perjudica a España es ignorar lo que Bárcenas está diciendo y no dar respuestas claras y transparentes a las afirmaciones del señor Bárcenas. Debo decirle, señor presidente, que quien le habla y el grupo parlamentario quien representa no tiene intención alguna de colaborar con la estrategia de la defensa del señor Bárcenas, ni en ninguna otra estrategia, si existiera, de provocar su dimisión al margen de las decisiones de este Parlamento, porque su dimisión y, en cualquier caso, su sustitución pasa siempre por lo que decida esta Cámara y no por quienes desde fuera de esta Cámara intentan decidir e intentan influir en ese ámbito y en esa dirección concreta. Pero usted debe ser, dicho esto, el primero en mantener una actitud y una conducta ejemplar y ejemplificadora. Por eso necesitamos transparencia, por eso necesitamos la verdad, con el absoluto convencimiento que usted comparte estos principios. Hoy, señor presidente, usted ha dicho algo nuevo que hasta hoy no había dicho. Ha lamentado haber confiado en Bárcenas como tesorero, pero no ha hecho referencia a algo que ha sucedido después, cuando usted ya conocía quién era el señor Bárcenas. Usted no lamenta ni pide perdón por mantener conversaciones con el señor Bárcenas cuando ya sabía que no era aquella persona honorable a la que usted ha hecho referencia. Ni ha lamentado ni ha pedido perdón, señor presidente, por el daño que ese miembro antes del Partido Popular está haciendo a su Gobierno y está haciendo al prestigio de España, no los grupos parlamentarios que solicitamos que usted venga a comparecer aquí. Quien le hace daño, que en cualquier caso ha provocado esa falta de credibilidad, es el señor Bárcenas y no las fuerzas políticas presentes en esta Cámara. Es preciso, por tanto, que aclare cosas que los ciudadanos quieren saber. Repito algo que se dijo, y lo repito textualmente, ayer en una sesión donde comparecía el presidente de otro Gobierno. Sé que es difícil, se decía por parte de un portavoz, cuando solicitaba que se aclarasen cosas que los ciudadanos querían saber. Y añadía, sé que en función de lo que se diga, avanzaría en una sentencia que en su día ponga luz a las sombras actuales. La dictaría usted mismo la sentencia, decía ese portavoz respecto a ese otro presidente. Pues hoy lo traslado yo textualmente a esta misma Cámara. Pero alguna cosa más ha de poder explicar en función de las responsabilidades presentes y del pasado. No se trata, a nuestro juicio, de pedir hoy dimisiones. De lo que se trata es de pedir hoy explicaciones. Y las que usted da nos parecen todavía insuficientes. Necesitamos respuestas a cuestiones concretas. El señor Rubalcaba ha hecho una larga y exhaustiva exposición. Yo me ahorro entrar en esas cuestiones, pero debe responder alguna de ellas. Debe decirnos si, al margen de reafirmar, como ha hecho, que usted no percibió remuneración alguna no declarada, si conocía las actividades
del señor Bárcenas. Debe decirnos qué investigaciones concretas ha hecho en el seno del partido para descubrir tales actividades. Debe decirnos si está dispuesto a ir más allá, a abrir otra investigación. Debe decirnos si el Partido Popular está dispuesto a reconocer, en el supuesto de que eso fuera cierto, de haber ingresado dinero procedente de licitaciones públicas, a devolver ese dinero y, por supuesto, a asumir responsabilidades públicas. No desaproveche esta oportunidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Si usted no dice la verdad, si usted desmiente algo que el día de mañana se pueda probar como cierto, ya sabe usted las consecuencias que acarrearía no haber dicho la verdad. En sede parlamentaria, además, ni tan siquiera sería necesaria, como bien sabe usted, una moción de censura. No hay nada peor que no decir la verdad en sede parlamentaria. Vamos a creerle lo que diga, porque ni como persona, ni mucho menos como presidente del Gobierno podemos pensar que no diga la verdad en esta Cámara, que no diga la verdad en sede parlamentaria. Me parecería grave no creerle hoy, pero sea consciente, señor presidente, que sus palabras deben ser, en cualquier caso, aumentadas en aquello que hace referencia a respuestas a muchos interrogantes que se han planteado hoy. Yo no he tenido tiempo, ni ganas, por supuesto, de analizar los apuntes del señor Bárcenas. Hace tiempo que no me dedico a la abogacía, hace tiempo que no trabajo en la Administración de Justicia. Lo hice cuando era estudiante y en mis primeros años una vez licenciado en Derecho. Pero hace tiempo que no hago ni de juez ni de abogado. Y eso es algo que corresponde a los abogados y los jueces. No me he entretenido, insisto, a sumar y a restar. Pero reitero, hay ahí unas sombras de sospecha que usted, señor presidente, debe de manera contundente desmentir para que podamos creerle esa necesidad democrática que tenemos de creer en un presidente del Gobierno. Pero además sea consciente, señor presidente del Gobierno, que el momento en que se produce su comparecencia es un momento muy especial. Todos estamos obligados a ir más allá de los reproches por un caso concreto. Hay que extraer lecciones y tomar medidas. A mí me preocupa cuando desde una bancada o de otra se producen sonrisas por un comentario más o menos acertado de alguno de los líderes de ambas partes de la bancada. Porque este debate, en el fondo, este debate es un debate tremendamente negativo para todos, sin excepción. Es un debate tremendamente negativo para la democracia, especialmente si de este debate no se queda otro resultado que el pim pam pum entre unos y otros. La gente quiere ir más allá. Se ha extendido una imagen de corrupción generalizada. Existe en la opinión pública una imagen y una convicción de corrupción generalizada. Y es dificilísimo luchar contra esa imagen, es dificilísimo luchar contra esa convicción. Hay, señor presidente, una auténtica fatiga política. Existe en la sociedad una auténtica fatiga política. Y todo lo que está aconteciendo no hace más que sumarse a esta fatiga política. Sirve afirmar hoy de que, como usted dijo, hay muchos políticos, cosa que es cierta, que sirven honradamente, que lo hacen como compromiso de servicio con su comunidad, que lo hacen con voluntad de servicio. ¿Sirve eso para amortiguar esa convicción que existe generalizada en la sociedad de que hay corrupción generalizada? No. Aun siendo cierto, hoy ni tan siquiera sirven esas referencias a que hay cantidad, de inmensa mayoría de políticos que sirven ejemplarmente a su comunidad y lo hacen con voluntad de servicio. Es cierto, pero es insuficiente. La sociedad necesita ver iniciativas de regeneración que permitan superar la crisis política, que permitan superar el debilitamiento de las fuerzas políticas, que permitan superar los liderazgos. Y cuando hablamos de iniciativas que permitan superar la debilidad de las fuerzas políticas, el Gobierno también debe hacer un examen de conciencia de lo que ha hecho concretamente en el contexto de algunas de las medidas que usted ha recordado antes, de lo que ha hecho respecto a los partidos políticos. Porque los partidos deben existir en democracia
Y la democracia exige la existencia de estos partidos. Y si exige la existencia de estos partidos, señor presidente, hagan examen de conciencia de que algunas de las medidas que usted ha adoptado no ayudan precisamente a los partidos políticos, a la democracia y al comportamiento democrático de estos partidos políticos. Es cierto que estamos tramitando una ley de transparencia. Tan cierto que esa ley de transparencia, ha dicho usted, va a ser la primera de España. No sé cuál va a ser aprobada antes, si la que se está discutiendo en esta Cámara o la que se está discutiendo y tramitando en el Parlamento de Cataluña. En cualquier caso, la primera de España, la primera del Reino de España que se puso en marcha, que se activó, fue la de Cataluña. Pero no vamos a competir. Lo importante es señalar que sí, ayer se dio el primer paso para aprobar una ley de transparencia en esta Cámara. Y nosotros votamos a favor, aunque mantenemos todavía diferencias en algún artículo de esa ley de transparencia. Pero, aun siendo una iniciativa necesaria, no es suficiente a nuestro entender. Y quiero recordarle, señor presidente, nuestra propuesta de resolución aprobada por todos los grupos de esta Cámara en el último debate de política general, conocido como debate del Estado de la Nación, porque en ella, reitero, votada por todas las fuerzas políticas de esta Cámara, se proponían una serie de iniciativas que de ninguna de las maneras el Gobierno ha cumplido. Le quiero recordar que se proponía la puesta en marcha de una oficina presupuestaria en las Cortes Generales. Le quiero recordar que se proponía, y ahí la iniciativa debería ser suya, y evidentemente no tendrá usted legitimidad en la iniciativa si no da respuestas claras en el debate del día de hoy. Elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al trato de los casos de corrupción. En esta iniciativa de Convergencia y Unió para la regeneración política se proponía, y la Cámara aprobó por unanimidad, el nombramiento de una comisión independiente para que elabore un informe sobre regeneración democrática. ¿Dónde está esa comisión independiente, señor presidente? Se proponía, y hay que abordar de una vez por todas, un cambio en la ley electoral. Los ciudadanos están hartos del sistema de listas cerradas, que no significa cantar la bondad de las listas abiertas, sino significa la necesidad de dejar y sacar de manos de los partidos una capacidad de decisión que hoy tenemos secuestrada de los ciudadanos, que significa buscar un sistema electoral que permita a los ciudadanos poder elegir también su diputado, que obligará a este diputado, sin duda, a trabajarse más al propio ciudadano que a su propio dirigente de partido para que el día de mañana le ponga una lista cerrada. Todo eso pedíamos en una moción, reitero, propuesta de resolución, aprobada en esta Cámara. Pedíamos la regulación de los lobbies y, por lo que yo sé, a no ser que haya novedades de última hora, a pesar de una enmienda nuestra en la ley de transparencia, todavía en este sentido no hay ninguna respuesta positiva. Nada de eso se ha hecho, señor presidente. Al contrario, durante este tiempo hay una noticia tremendamente negativa. La noticia conocida de la militancia del presidente del Tribunal Constitucional en su partido político. Eso no ayuda a la credibilidad de las instituciones. Ese presidente del tribunal debe someterse a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, elaborada a raíz de recurrir a un magistrado en la sentencia del Estatuto de Cataluña, cuando se habla de la responsabilidad y la capacidad de ser imparcial subjetivamente. ¿Cómo podemos hablar de imparcialidad subjetiva, tal como marca la doctrina elaborada por el propio Tribunal Constitucional, de alguien que, siendo y habiendo sido militante del PP, tenga que juzgar sobre asuntos que procedan de un gobierno del PP o sobre asuntos instados por otras instituciones que tengan acceso a presentar recursos contra el Tribunal Constitucional? ¿Cómo podemos dar credibilidad? ¿Cómo podemos aceptar esa doctrina del Tribunal Constitucional de esa imparcialidad subjetiva en una persona que se ha visto, insisto, que ha mantenido esa militancia? Cuando un constitucionalista, padre de la Constitución como Miquel Roca, llega a decir que el Tribunal Constitucional no le merece ningún respeto a raíz de la sentencia del Estatuto, de todo aquel episodio, de todo aquel bovedil del Estatuto de Cataluña, cuando un padre de la Constitución llega a afirmar esto después del nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional actual, con el marco al que ya me he referido, estamos realmente ante un hecho grave. No simplemente la política, sino las decisiones de los políticos que estamos adoptando, y en este caso el Gobierno, no son positivas para poder retornar y recuperar la confianza de los ciudadanos. Esa es la verdad, señor presidente, y a eso también hay que responder desde un Gobierno
que impulsan medidas de regeneración democrática. Es muy fácil hacer una enumeración de leyes de futuro, pero después hay que ser consecuentes en la práctica. Y hay que ser consecuentes en la práctica e intentar que las instituciones que controlan sean auténticamente instituciones de control y no controladas por los partidos, que son cosas radicalmente distintas. Demasiado cainismo, señorías, demasiado cainismo, demasiadas luchas partidistas. Perdemos demasiado tiempo en este cainismo y luchas partidistas, en el interés particular, y utilizamos poco tiempo para hablar del interés general, poco tiempo para, a partir del interés general, regenerar con radicalidad democrática la política. Este es nuestro problema, el suyo, señor presidente, pero el de todos, también el mío, también el mío. Por eso antes dije que cuando veía sonrisas en esta Cámara no podía más que lamentarlo, porque este debate es de una extrema gravedad, este debate es de una extrema importancia, porque está en juego la credibilidad de un presidente del Gobierno, porque está en juego el sistema democrático y porque está en juego la recuperación de la credibilidad de las instituciones y de los partidos políticos. Sea, por tanto, más claro, señor presidente, sea transparente, explique aquí lo que sepa, explique aquí todo lo que sepa y todo lo que pueda salir en el futuro. Si no lo hace, usted mismo será víctima de sus silencios. No deseamos otra cosa que haga usted lo que le pido. No deseamos, como dije antes, contribuir a ningún tipo de estrategia. Simplemente deseamos contribuir a la estrategia de la democracia, de la verdad y de hacer del Parlamento el centro del debate político. Muchas gracias, señor presidente.